Buen día, sean todos bienvenidos a nuestro próximo episodio de Apolíneos. Este tema que tendremos hoy es la narrativa del norte. Estamos acompañados por un gran profesor. Me presento, soy Carla Egan, estudiante de letras en la Universidad de Monterrey. Yo soy Renata Villar, estudiante de Estudios Humanísticos y Sociales y Sociología en la Universidad de Monterrey. Yo soy Juan Pablo Torres, estudio licenciatura en Filosofía y Producción Cinematográfica Digital, también en la Universidad de Monterrey. Hoy estamos felices de que nos acompañe el maestro Pablo Alvarado, doctor, y pues él es miembro de Latin American Studies Association y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es doctor en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y Discurso por el Tecnológico de Monterrey, con la tesis Exhumar la muerte en la narrativa de David Toscano, absurdo, alienación y reificación. Actualmente también es profesor e investigador en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Pues sin más, el doctor Pablo Alvarado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre para mí es un gusto platicar acerca de la narrativa mexicana del norte. Creo que desde que antes de iniciar incluso mi doctorado allá en el 2009, ya era un tema que me apasionaba mucho hasta que un amigo me dijo, pues ya dedícate a esto, ¿no? O sea, ponte realmente a hacer un doctorado sobre esto y eso es a lo que me dediqué y ahora también creo que es una de las áreas, una de las especialidades pues de investigación en la que estoy dedicado y que ejerzo también desde aquí mismo, desde el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Y bueno, para comenzar, ¿qué es la narrativa mexicana del norte y cuáles son sus principales autores? Sí, pues esta narrativa mexicana del norte sigue estando en entredicho en distintos congresos, en reuniones con académicos, ante todo de la literatura mexicana. Se empieza a preguntarse, ¿no? O sea, decir, bueno, pero ¿por qué tienen que hacer una distinción en el mapa literario de una narrativa del norte? La respuesta que se da es por las experiencias que se ven reflejadas precisamente en este tipo de narrativa. Ahorita tal cual estoy dejando de lado el teatro o el ensayo o la poesía y dedicados completamente a la narrativa. Se habla de una experiencia territorial, espacial, que intenta, o que se argumenta que es, podemos decir que exclusiva de esta región, ¿sí? Como es, por ejemplo, la frontera tal cual, ¿sí? Y que deriva en temas que difícilmente se vivirían o se experimentarían en otras latitudes de nuestro mapa mexicano, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, como temas por la migración, por ejemplo, la violencia. Y es que estamos hablando que esta narrativa surge por allá de finales de la década de los 80, principios de los 90, pero que se empieza a tomar en serio en las academias hacia principios del año 2000, ¿sí? Entonces se fue consolidando una masa por ahí de novelas, de cuentos, que sin ponerse de acuerdo estos autores entre sí, empezaron a tocar temas que eran comunes en Chihuahua, en California, o acá mismo en el noreste mexicano, en Coahuila, Tamaulipas, en Nuevo León, ¿sí? Entonces ya la academia se empieza a dar cuenta y dice, bueno, no hay un acuerdo entre esos escritores del norte y sin embargo están tocando temas que son exclusivos de ellos y que a nosotros en el centro nos están empezando a llamar la atención. De ahí que se empieza a formar entonces una narrativa que empieza a llamarle la atención a los investigadores del centro en una primera oleada, porque podemos ya hablar de distintas oleadas de escritores. Podemos ubicar en esa primera oleada autores como Jesús Gardea, de Delicias, Chihuahua, por ejemplo, a Ricardo Elizondo desde acá, desde Monterrey, en Nuevo León, o Daniel Sada, por ejemplo, ¿no? También para el caso de California, entre otros, que en unos primeros intentos fueron llamados como los escritores del desierto. Luego este término, esta etiqueta les quedó corto porque no solamente trataban del desierto, ¿no? Empezaron a tratar también de otros temas que son, insisto, como icónicos de aquí del norte,
pero en una primera etiqueta fue este tipo, el de los autores del desierto, y más adelante ya hubo autores que durante los 90 empezaron a tener más fuerza todavía a nivel más, a una producción más alta e incluso también lograron obtener premios nacionales, internacionales literarios y empezaron a llamar la atención no solamente de los investigadores nacionales, sino también de los extranjeros. Bueno, ahora en seguimiento con esto que nos comenta, queremos saber qué aportes temáticos ha hecho este género literario. Creo que los aportes temáticos, fíjate, porque en un inicio, ahorita platicaba, por ejemplo, de cuáles son los temas como que más o menos exclusivos, y puedo decir la migración entre ellos. Y ya hoy me pueden decir, bueno, pues que la migración no es exclusiva de la frontera. No, pero en los 80 llamó mucho la atención, ¿no? Recordemos, insisto, en que estas primeras novelas que llamaron la atención hablaban de los cruces fronterizos, ¿sí? Por poner un ejemplo de novela, 70 veces 7 de Ricardo Elizondo Elizondo, una novela del final del siglo XX, ¿sí? Trata de dos ciudades, que son ciudades, como no dice tal cual Ricardo Elizondo cuáles son, y él le pone los nombres, ¿sí? Pero que no existen más que en la ficción, pero que podemos ubicar nosotros como Laredo, Nuevo Laredo, por ejemplo, o Reynosa, McAllen, por ejemplo, ¿no? Que han sido estas como ciudades simbióticas, ¿no? Por ponerle algún término, que se necesitan incluso una de otra, ¿no? Pero que están separadas por la frontera y que sabemos que esa frontera, pues, sirve de límite cultural, pero pues nada, comercialmente es necesaria para que coexistan estas dos ciudades, ¿no? Y que también culturalmente tiene una sinergia que les da una identidad ya como un binario, ¿no? Entonces, Ricardo Elizondo Elizondo, en 70 veces 7 exhibe, por ejemplo, esta fronterización, donde uno de los personajes está dedicado hacia a las familias, una familia tiene familiares de aquel lado de la frontera y también tiene familiares de este lado de la frontera, y continuamente van y vienen, ¿no? O sea, los chicos van y hacen, emprenden y fundan una empresa en Estados Unidos, pegaditos a la frontera sureña de Estados Unidos, y regresan continuamente, constantemente a esta parte, a este norte mexicano, para visitar a su familia, y también porque aquí de este lado tienen a un socio comercial, que es la tía, que les surte precisamente de medicamento, que es un medicamento herbolario, ¿no? Que luego ellos están comercializando en Estados Unidos y les surte rentas muy altas y dice, pues tía, somos socios, ¿no? Tú nos pones ahí el producto y nosotros por acá lo distribuimos de este lado de la frontera. Entonces, se fijan, son estos temas, comercio internacional, transnacional, pues, frontera, migración, por decir, ya otras novelas lo van a tratar. Y el lenguaje, creo que el lenguaje también es otro de los tópicos que le ha dado frescura también a la narrativa de mexicana, ¿sí? A la literatura mexicana. Por poner un caso de autor, puedo hablar de Luis Humberto Crosswhite desde Baja California, ¿no? Crosswhite, por ejemplo, es reconocido en Estrella de la Calle Sexta, por ejemplo, está este compilado de cuentos, pues está poblado de Spanglish, ¿no? E insisto, tal vez ahora a nosotros en el 2021 el Spanglish ya es un tópico viejo, pero que a finales de los 80, principios de los 90, el Spanglish era algo, sí, presente en la comunidad, sí, presente en la cultura, en el día a día, pero en el día a día de la frontera. Y si acaso teníamos un Spanglish por ahí, era a lo mejor entre los pachucos o demás, pero que la frontera es nuestro pan cotidiano, ¿no? Entonces lo que hace Crosswhite a principios de los 90 es ponerlo precisamente en la narrativa, y ahí tenemos letras de canciones en inglés, por ejemplo, o neologismos incluso, y que, bueno, han aportado tanto esta mezcla de lenguaje, que, bueno, hay gente que ha ganado premio Pulitzer por esto, como por ejemplo ya Junot Díaz para el caso dominicano,
que él retrata un dominicano en Nueva York y habla también de esta mezcla de lenguaje, ¿no? Entonces creo que podemos hablar de estos tópicos, qué tópicos le aporta a la narrativa mexicana, esta narrativa del norte, la migración, la frontera, el lenguaje, el comercio internacional. Creo que son temas que, insisto, difícilmente pueden tocarse en otras latitudes de nuestro México, ¿no? Bueno, ahora como siguiente pregunta, queremos saber cómo repercute esto que nos cuenta en la literatura contemporánea. Perfecto. Fíjate, esto está muy interesante porque creo que esta tercera pregunta que me hacen, creo que ahí estamos nosotros ahora, ¿sí? Ya hoy, eh, ya no estamos aislados, este grupo de investigadores que nos dedicamos a atender la narrativa mexicana del norte. Y te puedo decir, desde el verano pasado, un grupo nutrido de investigadores de distintas universidades, estamos atendiendo, por ejemplo, la escritura de mujeres, ¿sí? Estamos revisando mujeres que de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, han escrito, ¿sí? Y estamos revisando teoría. No te puedo decir que ahorita estamos haciendo nosotros teoría, no estamos en ese momento, pero sí estamos haciendo crítica, estamos siguiendo teoría literaria de otras latitudes, sí. Y lo que nos está ayudando a darnos cuenta es que las mujeres escriben a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero no son publicadas en novela o en cuento, etcétera, ¿no? No llegan al libro, difícilmente llegan al libro, pero sí escriben, ¿sí? Y donde nosotros estamos buscando, particularmente nuestro grupo, es en periódicos, ¿sí? Entonces, hay periódicos que en el norte mexicano, que en la época de la Revolución Mexicana, por ejemplo, fueron un estandarte ideológico, y fue motivado precisamente muchos de ellos con la ideología de mujeres, ¿no? La misma modernidad como tópico ha sido repensada. Bueno, es que yo ahora lo descubro como repensada, pero bueno, ellas la pensaron desde los 30, de los 40 del siglo XX, ¿sí? Y que para mí representa una novedad decir, bueno, es que esto no se había dicho. Digo, a nosotros ya en el 2021 eso ya se dijo, pero que en esa época, ¿sí? Me parece que es muy innovador. Por ejemplo, se fijan, esta escritura de mujeres de principios del siglo XX, se fija, por ejemplo, en sujetos al margen. Estoy hablando de temas de modernidad, ¿sí? Y se fija en personajes que son sacados del canon, que no están precisamente, no son sujetos de éxito, no son sujetos a quienes les vayan a construir alguna estatua, quienes vayan a construir una biografía ¿sí? Enorme, ¿sí? Pero que estas mujeres escriben y dan cuenta de ello en sus editoriales, en cuentos, en poemas, que publican en periódicos, en panfletos, en revistas, en diarios. Y es ahí donde nosotros nos estamos dando cuenta aportes que este norte le está dando también a la narrativa mexicana o a la literatura también contemporánea, ¿sí? Entonces, ahorita estamos, creo, un grupo de investigadores dándole, pues, más bien reconociendo aquello que las mujeres no tuvieron en su propia época y ya está por salir publicaciones de ese tipo, ¿sí? Ya lo estamos anunciando en congresos, en círculos académicos, ¿sí? Ya pronto van a salir publicaciones sobre esto. Estamos haciendo investigaciones desde el año pasado, pero ya estamos poniéndonos a tono precisamente y creo que nos estamos posicionando en territorios entonces de literatura internacional, ¿sí? Que este punto de la escritura de mujeres es un tema que no solamente nos toca en la frontera, en el borde mexicano, ¿no? Sino que es un tema internacional, ¿no? Y que ahora lo estamos retomando. Pues estamos viendo cuáles son los aportes e insisto, entre esos aportes está el que la mujer, la escritora de principios del siglo XX, finales del XIX, tiene esta sensibilidad que le faltó precisamente al hombre de esa época
que ella misma fue marginada, que ella misma salió, no tenía lugar en las páginas aquí en México. Estoy hablando de algunos casos, ¿no? Pero que sí tenía lugares en otros casos, como en Texas, por ejemplo. Ahí sí tenía opciones. Entonces estamos buscando periódicos, estamos buscando lo que seguiría ahí, Renata, yo creo que es también más investigadores, y ahí es donde involucro yo también mucho a los alumnos, a decirle, pues yo no sé hasta dónde vaya a llegar, ¿sí? Calculo que tendré, si todo va bien y como va ahora, vigentes algunos 20 años a lo mejor en la universidad antes de que me pueda jubilar, y a lo mejor ya después de jubilado sigo haciendo investigación, ¿sí? Pero lo que sigue precisamente es pasarle la estafeta a ustedes y decir, esto del norte, esta literatura del norte precisamente, se está gestando ya desde hace 20 años, ¿sí? En territorio de investigación, 40 si quieres, desde el territorio literario hacia atrás, pero ya estamos en un tópico, en un tema, perdón, en un tiempo en el que lo que sigue es crear centros de investigación sobre literatura de la frontera, y ya los hay. En Chihuahua hay algunos, acá en Nuevo León le falta nada, creo yo, para que podamos consolidarlo. Tenemos ahí algunos casos aislados, pero ya esfuerzos como este tipo, donde algunos profesores estamos haciendo investigación conjunta de distintas universidades, poniendo temas que ya nos traí, que los heredamos, por ejemplo, yo lo heredé, por ejemplo, de mi directora de tesis, y que a ustedes también intentaría yo heredar, pues vamos descubriendo cuáles son lo que nos da estos aportes, ¿no? Va a estar maravilloso, creo, lo que va a venir. Qué bien, profe. Bueno, pues una última pregunta es, ¿qué títulos recomienda de obras de la literatura mexicana del norte para alguien que pues quizás no haya tenido la oportunidad de aproximarse a esta clase de literatura? Claro, fíjate, creo que voy a retomar este título que platicé hace un momento, 70 veces 7 de Ricardo Elizondo Elizondo, o cualquier obra narrativa de Ricardo Elizondo Elizondo, creo que puede ser muy significativa. ¿Y por qué? Fíjate, mi directora de tesis, la doctora Nora Guzmán, ella, bueno, hizo también su tesis sobre la literatura del norte ya hace años, décadas ya también, y le preguntaban constantemente, dice, bueno, Nora, pero tú tienes mucha cabeza, ¿por qué estás estudiando algo tan microscópico y de poco alcance? En aquella época le preguntaba, ¿no? Dice, lo que pasa es de que ya es un tema personal. Dice, yo me identifico en estas novelas que estoy leyendo. Cuando estoy leyendo a Ricardo Elizondo Elizondo, por ejemplo, ya lo suele decir mucho todavía, ahí me veo, ¿no? O sea, Ricardo Elizondo refleja, por ejemplo, desde los mezquites, por decirlo, desde las plantas, por ejemplo, eh, la vegetación chaparra, por ejemplo, el lenguaje nuestro. Bueno, aquí puedo decir que el Ricardo Elizondo tiene un lexicón del noreste, es un libro de 600 páginas más o menos con palabras de la región, o sea, de regionalismos. Pues imagínate cómo está la novela poblada de regionalismos, donde uno puede identificarse, y no solamente como nuevo leonés, sino como norestense, ¿no? Gente de Tampico, gente de Saltillo, gente aquí mismo de Mina, tal vez, ¿no? O sea, podemos leer e identificarnos en el lenguaje, en las comidas, en los medicamentos, en lo que mi tía me solía decir, etcétera, etcétera. Creo que eso le da mucha identidad o nos da sentido de pertenencia literario también a ese nivel, ¿no? O sea, de indicarnos por ahí, ¿no? Entonces creo que puede ser una buena puerta de entrada cualquiera de las obras narrativas de Ricardo Elizondo, como 70 veces 7 o Narcedalia Piedrotas, por ejemplo. Creo que las están reeditando en el Fondo Editorial de Nuevo León, porque son muy viejas y son muy microscópicas casi de conseguir, pero el fondo sí las está reeditando. Y alguna otra que me parece ya más contemporánea y que tiene que ver con esta sensación que nosotros tenemos de norteños y nuestra relación con Estados Unidos, tiene que ser, creo, El Ejército Iluminado de David Toscana, en la que refiere precisamente esta relación México-Estados Unidos para el caso norteño. Para empezar, te encuentras con calles que todo el mundo aquí en Monterrey pisamos, ¿no? La calle Hidalgo, el Colegio Franco-Mexicano, por ejemplo, el Obispado, etcétera, los Panteones del Carmen y Dolores.
Y pasando al tema este de la relación con Estados Unidos, pues también retoma aquella batalla de Monterrey, aquella guerra de México-Estados Unidos del siglo XIX, donde esa batalla de Monterrey en 1847 está rememorada ahora con un profesor de historia que han corrido de un colegio y queda en el fracaso, ¿no? Entonces, esas batallas, esas derrotas, esa sensación de derrota está expuesto en esa novela. Hay una adaptación incluso al teatro, me tocó verla en el Centro de las Artes, en Fundidora, que está buenísima. Si tienen oportunidad de verla también pueden ir a verla. Pero creo que son obras en las cuales también uno se va identificando y que son más contemporáneas que aquellas, por ejemplo, de Ricardo Elizondo, pero cualquiera de estos dos autores puede ser de buen portón para entrar a esta literatura del norte. Muchas gracias, profesor, doctor. Fue una plática muy buena, muy amena. Incluso creo que muchos de nosotros tal vez no habíamos tenido la oportunidad de escuchar tanto sobre la narrativa del norte, y el estar aquí con usted nos ayuda bastante porque pues en nuestras carreras todos lo vemos. También sé que las personas que nos están viendo van a decir, o sea, podemos nosotros mismos estar ahí, nosotros mismos entender, nosotros mismos vernos en la lectura. Entonces creo que eso nos ayuda mucho. Nuevamente les damos las gracias por acompañarnos y pues es un momento de despedirnos. A ustedes que nos ven, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Dejen sus comentarios, las dudas que le hayan quedado, preguntas que quieran hacerle al doctor, que digan, esto a lo mejor nos faltó. ¿Por qué? Porque podemos volver a traer este tema más a profundidad, y nos vemos después. Muchas gracias.